Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. El reloj no marcaba la hora correcta cuando lo encontraron. De hecho, no marcaba ninguna hora. Las agujas estaban detenidas exactamente a las 02:17 y no importaba cuántas veces intentaran darle cuerda, siempre regresaban a ese mismo punto. Era un reloj de bolsillo antiguo, pesado, con la tapa de metal ligeramente deformada y el cristal rayado como si hubiera sido golpeado con fuerza contra una superficie dura. No estaba enterrado ni oculto de forma ritual. Estaba en el bolsillo interior de una chaqueta colgada en el respaldo de una silla. La chaqueta pertenecía a un hombre encontrado muerto en su propio salón. La escena no mostraba signos de lucha. No había sangre en exceso, no había desorden. El hombre había muerto sentado, con la cabeza ladeada y una expresión que los forenses describieron como expectante, como si hubiera estado esperando algo o a alguien. El reloj fue retirado como parte del inventario habitual, sin darle mayor importancia en un primer momento. El problema surgió horas después. Uno de los agentes encargados de catalogar las pruebas notó que el reloj había cambiado. No funcionaba, pero las agujas ya no marcaban las 02:17. Ahora estaban detenidas a las 03:42. Pensó que alguien lo había manipulado. Sin embargo, nadie más había accedido a la sala. El registro lo confirmaba. Esa misma noche, a las 03:50, se produjo un segundo asesinato a menos de 5 kilómetros de distancia. Cuando los investigadores comenzaron a revisar los horarios, descubrieron una coincidencia inquietante. En cada uno de los crímenes relacionados indirectamente con el reloj, las agujas se detenían minutos antes de la hora estimada de la muerte. No después, no durante, antes, como si el objeto estuviera señalando algo que todavía no había ocurrido. El reloj pasó entonces a ser tratado como prueba prioritaria. Fue analizado por relojeros especializados, historiadores y técnicos forenses. El mecanismo estaba dañado, sí, pero no lo suficiente como para explicar por qué cambiaba de hora sin intervención externa. Más inquietante aún, el reloj solo se detenía cuando estaba cerca de una escena relacionada con violencia extrema. Un investigador decidió llevarlo consigo durante una noche, convencido de que todo era una coincidencia exagerada. Colocó el reloj sobre su mesilla, sin darle cuerda, sin tocarlo. A las 2 de la madrugada despertó sobresaltado. El reloj estaba abierto. Las agujas marcaban una nueva hora, 01:58. Minutos después, recibió una llamada de emergencia. Ese fue el momento en que comprendieron que el reloj no pertenecía a ninguna víctima al azar. Había estado presente en al menos 4 escenas anteriores, siempre como un objeto secundario, siempre ignorado. Perteneció a personas distintas, pasó de mano en mano, y sin embargo seguía regresando, como si no marcara el tiempo, como si lo anunciara, y cuando los investigadores conectaron el reloj con un antiguo caso sin resolver, entendieron que el objeto no estaba roto, estaba esperando repetir su función. A partir de la segunda muerte, el reloj dejó de ser una simple curiosidad forense y pasó a convertirse en el eje central de la investigación. Los agentes comenzaron a revisar casos antiguos, no buscando nombres ni modus operandi, sino objetos. Querían saber si aquel reloj había aparecido antes, aunque fuera de forma tangencial, en otros escenarios de violencia. Lo que encontraron fue mucho más inquietante de lo que esperaban. En al menos 6 informes distintos, repartidos a lo largo de casi 20 años, aparecía descrito un reloj de bolsillo similar. Nunca como prueba principal, siempre como pertenencia secundaria. Un objeto personal sin importancia aparente. En todos los casos, el reloj había sido recogido por la policía, almacenado durante un tiempo y posteriormente devuelto a familiares o perdido en depósitos judiciales. Nadie lo relacionó jamás con los crímenes. Hasta ahora.
Cuando los investigadores superpusieron las horas de las muertes con las marcas temporales del reloj en cada caso, el patrón se volvió imposible de ignorar. El reloj se detenía siempre entre 5 y 12 minutos antes del fallecimiento estimado de la víctima. Nunca después. Nunca exactamente en el momento. Siempre antes. Como si señalara una cuenta atrás silenciosa que solo él parecía conocer. Lo más perturbador era que el reloj no necesitaba estar en contacto directo con la víctima. Bastaba con que estuviera cerca del lugar donde iba a producirse la muerte. En uno de los casos más antiguos, el reloj había permanecido dentro de un coche aparcado frente a un edificio, mientras el crimen ocurría en el interior. Aún así, las agujas se detuvieron con... Uno de los agentes planteó una hipótesis inquietante. El reloj no marcaba la hora de la muerte, sino el momento exacto en el que ya no había vuelta atrás. El punto en el que el crimen se volvía inevitable. Esa idea cambió por completo la forma en que miraron el objeto. Ya no era un testigo pasivo, era un indicador, un anuncio. Decidieron ponerlo a prueba. El reloj fue colocado bajo vigilancia constante en una sala aislada, sin acceso exterior, sin estímulos ambientales. No se le dio cuerda, no se manipuló el mecanismo. Durante días no ocurrió nada. Las agujas permanecieron inmóviles. Algunos empezaron a pensar que todo había sido una coincidencia exagerada, alimentada por el miedo y la sugestión colectiva, hasta que, sin previo aviso, el reloj volvió a moverse. No avanzó, no retrocedió, simplemente cambió de posición. Las agujas se detuvieron en una nueva hora, 04:11, exactamente 9 minutos antes de que se produjera un suicidio violento en un distrito cercano, cometido por una persona sin antecedentes y sin relación aparente con ninguno de los casos previos. El reloj no estaba en la escena. El reloj no estaba cerca. Y aún así, había señalado el momento. Ese fue el instante en que los investigadores comprendieron algo fundamental. El reloj no reaccionaba al lugar. Reaccionaba al acto, a la violencia en sí misma, como si percibiera el instante exacto en el que una decisión irreversible era tomada por alguien en algún punto del entorno. A partir de entonces, nadie quiso llevarlo encima. El simple hecho de estar cerca del objeto producía una sensación difícil de describir, una mezcla de ansiedad, anticipación y una certeza incómoda de que algo iba a suceder. Algunos agentes afirmaron sentir palpitaciones cada vez que miraban las agujas, como si su propio cuerpo respondiera al mismo impulso que el reloj. Uno de ellos confesó que, tras varias horas cerca del objeto, empezó a imaginar escenarios de violencia con un nivel de detalle que nunca antes había experimentado. No deseos, no impulsos, escenarios, como si su mente ensayara algo que todavía no había ocurrido. El reloj fue retirado de la sala común y almacenado en una caja blindada. Pero incluso así, los cambios continuaron. Las agujas seguían moviéndose de forma esporádica, siempre anticipando muertes que ocurrían poco después, aunque nadie tocara el objeto. Con la misma precisión que en los demás. El patrón era claro, el margen de error era inexistente, y entonces surgió la pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Y si el reloj no solo anunciaba las muertes, sino que estaba conectado con quien las provocaba? Porque cuando revisaron el único caso en el que el reloj se detuvo sin que ocurriera ningún crimen, descubrieron algo que cambiaría toda la investigación. La clave para entender el reloj no estaba en los crímenes recientes, sino en un único caso antiguo que había sido descartado por no encajar con el patrón general. Era el único registro en el que el reloj se había detenido, y no se había producido ninguna muerte después. Durante años, ese detalle fue ignorado porque rompía la lógica del resto de incidentes. Ahora, se convirtió en el centro de la investigación. El caso se remontaba a finales de los años 90. Un intento de asesinato frustrado en una estación de tren. Un hombre había sido detenido minutos antes de empujar a otra persona a las vías. No hubo heridos, no hubo víctimas. El reloj apareció en el bolsillo del abrigo del agresor, detenido a las 18:26.
La hora coincidía con el momento exacto en el que, según las cámaras de seguridad, el sospechoso tomó la decisión de actuar, aunque fue interceptado antes de hacerlo. Ese detalle cambió todo. El reloj no anunciaba la muerte, anunciaba la decisión. A partir de ahí, los investigadores reconstruyeron el historial del objeto con una precisión obsesiva. El reloj había sido fabricado a principios del siglo XX por un relojero artesanal del norte de Europa, conocido por crear piezas personalizadas para clientes muy concretos. No producía relojes en serie. Cada encargo respondía a una petición específica, a menudo poco común. En los registros encontrados, uno de esos encargos destacaba de forma inquietante. Un hombre había solicitado un reloj que no se atrasara nunca respecto al momento exacto en que una decisión se vuelve definitiva. No hablaba del tiempo cronológico, hablaba del tiempo mental. El cliente no era un coleccionista ni un aristócrata. Era un individuo con antecedentes por violencia extrema, juzgado y posteriormente liberado por falta de pruebas concluyentes. Durante el juicio, varios testigos describieron su obsesión por el instante exacto en el que alguien deja de poder echarse atrás. Para él, ese momento era más importante que el acto en sí. El reloj fue entregado meses antes de una serie de crímenes que nunca pudieron serle atribuidos oficialmente. No dejó pruebas físicas, no dejó testigos fiables, pero el reloj apareció una y otra vez cerca de los escenarios, siempre como un objeto secundario, siempre ignorado. Tras la muerte del sospechoso, el reloj no desapareció. Pasó a manos de familiares, conocidos, compradores de segunda mano. Cada nuevo propietario no heredaba solo un objeto, sino una conexión residual con su función original. El reloj no obligaba a matar, no empujaba activamente, pero señalaba algo que muchos preferían no reconocer: el momento exacto en el que una persona acepta mentalmente cruzar una línea. Los psicólogos que colaboraron en la investigación explicaron que ese instante existe. No es visible, no es medible con instrumentos tradicionales, pero ocurre. Y una vez que se cruza, incluso si el acto no se completa, algo cambia de forma irreversible en la mente. El reloj parecía detectar ese punto, o quizá amplificarlo. Varios agentes comenzaron a preguntarse si el objeto no se limitaba a observar, sino que reforzaba esa decisión, como si al señalarla, la legitimara, como si al detenerse, confirmara que ya no había marcha atrás. Esa hipótesis explicaba por qué algunas personas, que habían estado cerca del reloj durante largos periodos, desarrollaron pensamientos violentos sin antecedentes previos. No porque el reloj los obligara, sino porque les mostraba algo interno que preferían no ver. La verdadera naturaleza del objeto empezó a hacerse evidente. No estaba poseído por un demonio, no estaba maldito en el sentido clásico. Era un instrumento diseñado para sincronizarse con la parte más oscura de la voluntad humana. Y cuando los investigadores comprendieron eso, surgió la última y más inquietante pregunta: si el reloj podía detectar el momento en que alguien decide matar, ¿qué ocurriría si permaneciera cerca de la misma persona durante demasiado tiempo? Porque el siguiente caso demostraría que el reloj no solo marca decisiones individuales, sino que puede fijarlas de forma permanente. El vínculo entre el reloj y el asesino no se manifestó de inmediato como una posesión clásica, ni como una influencia sobrenatural evidente. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. Los investigadores descubrieron que el reloj no actuaba como un detonante externo, sino como un espejo silencioso que reforzaba una predisposición interna. En otras palabras, no creaba la violencia, pero la consolidaba. El caso más claro ocurrió con un agente que había participado en el análisis del reloj durante semanas. Era un profesional con años de experiencia, sin antecedentes disciplinarios, conocido por su carácter metódico y su capacidad para mantener la calma en situaciones extremas. Precisamente por eso, nadie sospechó cuando pidió llevar el reloj consigo durante un fin de semana para observar posibles reacciones fuera del entorno controlado. La solicitud fue aprobada.
La primera noche no ocurrió nada. El reloj permaneció inmóvil, con las agujas detenidas en una hora neutra. El agente durmió mal, pero lo atribuyó al cansancio. La segunda noche, sin embargo, empezó a notar un fenómeno inquietante. Pensamientos que no parecían surgir de la nada, sino de una lógica interna demasiado clara. No eran impulsos violentos directos, sino escenarios hipotéticos. ¿Qué pasaría si alguien cruzara una línea? ¿Qué pasaría si una situación se resolviera de la forma más extrema posible? Todo presentado como ejercicios mentales, como simulaciones. El domingo por la tarde el reloj se detuvo. Las agujas marcaron una hora concreta y no volvieron a moverse. El agente lo observó durante varios minutos, sintiendo una presión creciente en el pecho. No ocurrió ningún crimen ese día. No hubo noticias, no hubo llamadas de emergencia, y sin embargo, algo había cambiado. Según su propio testimonio posterior, en ese instante comprendió con absoluta claridad que había tomado una decisión interna relacionada con un caso antiguo, uno que nunca había podido cerrar. No una decisión de actuar de inmediato, sino de qué estaría dispuesto a hacer si se dieran las circunstancias. El reloj había fijado ese pensamiento. A partir de entonces, el vínculo se volvió más evidente. El agente empezó a justificar mentalmente escenarios que antes habría descartado sin dudar. No actuó, no atacó a nadie, pero su percepción de los límites se desplazó de forma peligrosa. Cuando finalmente confesó lo ocurrido, describió el reloj como un testigo que no juzga, pero tampoco permite olvidar. Los analistas concluyeron que el objeto funcionaba como una especie de ancla psicológica. Al detenerse, señalaba el momento exacto en que una persona aceptaba internamente una posibilidad violenta. A partir de ahí, esa aceptación quedaba fijada, reforzada, recordada de forma constante. El reloj no obligaba a actuar, pero eliminaba la barrera mental que suele impedir que un pensamiento se convierta en opción real. Eso explicaba por qué el reloj había estado tan cerca de asesinos en el pasado, no porque los eligiera, sino porque ellos ya estaban cerca del punto de no retorno. El objeto simplemente sincronizaba ese instante y lo hacía permanente. Cuando revisaron los perfiles psicológicos de todos los propietarios anteriores del reloj, encontraron un rasgo común. Todos habían atravesado situaciones límite antes de tener contacto con el objeto. Pérdidas, humillaciones, fracasos graves. El reloj no llegaba a mentes estables, llegaba a mentes fracturadas en silencio. La revelación más inquietante llegó al analizar el caso del primer cliente que encargó el reloj al relojero. No solo había solicitado una pieza capaz de marcar el momento definitivo, había pedido algo más: que el reloj no se adelantara ni se atrasara respecto a la decisión, sino que se detuviera para que ese instante quedara grabado para siempre. Para él, la detención del tiempo no era simbólica, era un trofeo mental. El reloj cumplió su función demasiado bien. En los últimos años de su vida, el primer propietario no volvió a cometer ningún crimen, pero tampoco volvió a relacionarse con nadie. Vivía aislado, obsesionado con el reloj, mirándolo durante horas. Según un testimonio recogido años después, decía que no necesitaba actuar más, que ya había decidido todo lo que necesitaba decidir. Ese fue el mayor peligro del objeto. No incitaba a matar, convertía la idea de matar en algo aceptado. Y cuando los investigadores comprendieron eso, se dieron cuenta de que el reloj no era peligroso por lo que hacía, sino por lo que permitía. Porque si el reloj permanecía demasiado tiempo cerca de una sola persona, esa persona dejaba de necesitarlo para cruzar cualquier límite. La decisión final sobre el reloj no fue inmediata. Tras confirmar el vínculo psicológico que generaba en quienes permanecían cerca de él, los responsables del caso se enfrentaron a un dilema que no aparecía en ningún protocolo. No podían destruirlo sin riesgo, no podían seguir estudiándolo sin exponer a más personas. Y devolverlo a circulación, incluso de forma accidental, equivalía a aceptar que el objeto seguiría fijando decisiones irreversibles en mentes vulnerables.
Se optó por el confinamiento permanente. El reloj fue retirado de la investigación activa y trasladado a una instalación sin personal permanente diseñada para el almacenamiento de objetos sensibles. No se habló de rituales ni de medidas religiosas. Todo se planteó desde un enfoque técnico y psicológico. El objetivo no era neutralizar una maldición, sino romper una cadena de influencia. Aislar el estímulo para que no pudiera sincronizarse con nadie más. Durante los primeros meses, no hubo incidentes, ningún cambio en las agujas, ninguna detención espontánea. El reloj parecía, por primera vez, un objeto inerte. Algunos miembros del equipo interpretaron ese silencio como una confirmación de que el peligro había pasado, que sin contacto humano prolongado, el reloj perdía su función. Ese optimismo duró poco. El primer informe preocupante no mencionaba el reloj directamente. Era un parte médico de un técnico de mantenimiento asignado a la instalación. El hombre presentaba insomnio persistente, ansiedad y pensamientos intrusivos relacionados con decisiones pasadas que no podía deshacer. No había visto el reloj. No sabía nada del caso. Solo trabajaba en el edificio, a varios metros del contenedor donde se almacenaba. Semanas después, otro empleado solicitó traslado por motivos similares. Describía una sensación constante de anticipación, como si algo estuviera a punto de ocurrir, aunque no supiera qué. Ambos coincidían en un detalle inquietante. Tenían la impresión de que el tiempo se detenía en momentos concretos de su vida cotidiana, no en relojes físicos, sino en su percepción interna. Minutos que parecían eternos justo antes de tomar decisiones importantes. Cuando revisaron el reloj tras esos informes, encontraron que las agujas se habían movido. No estaban marcando una hora concreta relacionada con ningún crimen. No anunciaban una muerte. Se habían detenido en momentos distintos, aparentemente aleatorios, hasta que alguien notó el patrón real. Las horas coincidían con los instantes exactos en los que los empleados habían tomado decisiones personales importantes, como renunciar a un puesto, cortar una relación o cambiar de ciudad. El reloj ya no estaba vinculado a la violencia extrema. Se había adaptado. Los analistas comprendieron entonces que el objeto no necesitaba asesinatos para cumplir su función. Su propósito original había sido fijar el instante de la decisión violenta, pero su mecanismo interno era más amplio. El reloj detectaba y anclaba cualquier decisión que supusiera un punto de no retorno psicológico. No importaba la magnitud, importaba la irreversibilidad. Eso explicaba por qué, tras tantos años, el reloj seguía funcionando incluso sin contacto directo. Había aprendido a operar a distancia, a sincronizarse con la mente humana sin necesidad de ser observado. El objeto ya no era solo un testigo, era un recordatorio permanente de aquello que no se puede deshacer. Ante esa revelación, se tomó la última medida posible. El reloj fue encapsulado dentro de un contenedor aún más aislado y trasladado a una ubicación distinta, desconocida incluso para la mayoría del equipo original. El acceso quedó limitado a una sola persona y solo para comprobar que el objeto seguía intacto, no para observarlo, no para estudiarlo, solo para asegurarse de que no había sido liberado por accidente. El último registro disponible indica que desde ese traslado no se han reportado más incidentes asociados directamente al reloj. Sin embargo, el informe concluye con una advertencia que no figura en ningún otro documento similar. Este objeto no provoca decisiones, las confirma. Y mientras exista alguien capaz de cruzar una línea interna, el riesgo nunca desaparece del todo. Por eso, esta historia no termina con una destrucción, ni con un exorcismo. Termina con una pregunta incómoda. Porque si un reloj puede detenerse justo en el instante en que una persona decide no volver atrás, ¿cuántas decisiones irreversibles se toman cada día sin que nadie las marque? Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario. No por miedo, sino por atención. Porque algunos objetos no miden el tiempo que pasa, miden el momento exacto en el que dejamos de ser quienes éramos. Y ese momento, una vez fijado, no vuelve a moverse jamás.